creciendo en Cristo. Y es tan interesante esta parte, Clara, de lo que es crecer en Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué se habla de un crecimiento en Cristo? Porque después que nosotros recibimos a Cristo, ¿cierto? Recibimos la salvación, no nos podemos quedar ahí, quietitas en el asiento. Tenemos que avanzar, crecer, ¿cierto? No se trata solo de perdón. Claro, porque muchos de nosotros hemos sido salvos y ya hemos obtenido el perdón del Señor, pero después, ¿qué pasa? Viene un crecimiento, así como dices tú. Hay que desarrollarse, ¿cierto? Es un desarrollo, un crecimiento. Pero ¿cómo nosotros podemos crecer en Cristo, Clarita? Bueno, primeramente tenemos que tener una relación con Dios. Eso es lo primordial, ¿cierto? Para poder crecer espiritualmente. Exactamente, o sea que la relación con Dios es lo que determina que nosotros podamos seguir creciendo. Así es, una cosa determina la otra. ¿Sabías, Clarita, que esto de crecer en Cristo para nosotros los adventistas del séptimo día viene siendo la creencia número 11 de nosotros? ¿Viste cómo se aprende cada día? ¿O se recuerda? Sí. Pero hablamos entonces, Clara, de este crecimiento como un cambio de nuestra naturaleza carnal, esa naturaleza en la cual nosotros hemos caído, hacia una naturaleza espiritual, ¿pudiéramos decirlo? Claro, yo pienso exactamente eso, porque nosotros pasamos de un plano absolutamente carnal cuando estamos fuera, ¿cierto?, a un plano espiritual, que ese necesita un desarrollo. Amén, amén. En este caso estaríamos hablando como de una transformación de nuestro carácter, Clara. Cuando recibimos al Señor, se transforma nuestro carácter. Eso debería ser, ¿cierto? Sí, ahí estaríamos hablando entonces que se van transformando como nuestros deseos, nuestras motivaciones, como esos hábitos que quizás nosotros teníamos antes, esos malos hábitos o esas malas costumbres, esas ataduras. Todo esto tiene que ver con lo que es nuestro carácter, ¿no, Clara? Claro que sí. Se produce un cambio visible. Eso es lo que se espera, ¿cierto? Cuando uno ya se ha convertido al Señor. Un cambio totalmente de hábitos, como dices tú, de deseos, de tendencias, ¿no? Ajá. Hay una transformación. Hay una transformación. Y esto ocurre de un día para otro. ¿Será que nosotros nos bautizamos, Clarita, y ya el día siguiente estamos todos como unas blancas palomitas? No, ojalá fuera así, pero la transformación no es instantánea, ¿cierto? Es progresiva. Esto es un proceso que va paso a paso. Lleva tiempo. Sí, lleva tiempo. Yo creo que es clave la comunión diaria, esa constancia, ¿no?, que nosotros tenemos para que esto vaya ocurriendo poco a poco en nosotros. Pero Clarita, yo pienso que nosotros pudiéramos abarcar 3 aspectos fundamentales para lo que es el crecimiento en Cristo, ¿no? Pudiéramos hablar entonces primero de tener esa victoria sobre lo que es el pecado y sobre el mal también, como parte de nuestro crecimiento en Cristo. Como punto número 2, que somos libres de todas esas prácticas y esas ataduras, ¿verdad?, de nuestro pasado. Y ya al final estaríamos hablando entonces, como punto número 3, de una transformación completa del carácter. ¿Pudiéramos hablar de estas 3 cosas hoy, Clara? Sí, hablemos de ello, me parece muy interesante. Ya, entonces vamos a hablar sobre el 1. ¿Cuál es el 1, Clarita? La victoria sobre el pecado y el mal. Ya. ¿Y qué pudiéramos decir a través de la victoria sobre el pecado, Clara? Bueno, siempre esto lo comanda Jesús, ¿cierto? Solamente a través de Jesús el creyente ya no está más esclavizado, ¿cierto?, en el pecado. ¿Por qué? A ver. Bueno, porque nosotros vemos de que Jesús hizo 3 cosas que son claves para que nosotros podamos vencer sobre el pecado ahora, como creyentes en Cristo Jesús. Lo primero es la vida de Jesús. La vida misma de Jesús. Lo segundo es la muerte de Cristo y también su resurrección. Pero vamos a ver esto con detalle, Clarita. Bueno. ¿Su vida por qué? Porque Jesús vivió una vida perfecta. Él vivió sin cometer ningún pecado, vivió libre de pecado, él no cometió pecado, aunque fue tentado. ¿Y por qué? Dependió siempre de su Padre, siempre dependiendo de él. Ahí está la victoria de Jesús, ¿cierto?, en su vida. Y él nos da con eso un ejemplo de que sí se puede vencer el pecado. Y sabes que ahorita escuchándote de esto, hay un versículo que aparece en Juan 13:15, sí, que habla precisamente de eso que tú estás explicando, Clara, que dice:
porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Entonces la vida de dependencia de Cristo Jesús, esa vida de oración, su comunión con el Padre, lo hizo que él pudiera llevar una vida perfecta y resistir toda tentación que le presentaba el enemigo, y vivió sin pecado. Así es. Y también tenemos entonces su muerte, Clara. ¿Por qué también su muerte nos ayuda a nosotros a ese vencimiento de pecado? Porque fue precisamente en la cruz, ¿cierto? En ese sacrificio de la cruz donde Jesús, ¿cierto? Llevó todos nuestros pecados, no solo los perdonó todos esos pecados, sino que rompió con el dominio, ¿cierto? Del pecado en el hombre, en el humano. Sí, entonces es decir que en esa cruz dice la palabra también de que nuestro viejo hombre es crucificado juntamente con Cristo Jesús, Clara. Crucificado, así se dice, puesto en la cruz con Jesús. ¿Qué dice Romanos 6:6, Clarita? Mire, Romanos 6:6, muy importante, y bueno, lo que dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, dice, a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces esto quiere decir de que ya el pecado no nos domina, nosotros podemos resistirlo. Claro, con Jesús sí, con su ejemplo sí. Amén. Y también se habla entonces de su resurrección. Sí, es el tercer punto que tú decías. Ese, que es como la última parte, para que a través de su resurrección también nos ayuda a que nosotros podamos vivir una vida nueva. ¿Por qué? Porque así como Cristo murió y así como Cristo resucitó, el creyente resucita también con Cristo, y tenemos como una muerte espiritual, ¿no, Clarita? Es como una muerte y una resurrección espiritual también. Justamente para una vida nueva. Fíjate que esto es clave, Clara, porque hay un versículo que está en Romanos 6:4 que nos habla precisamente de esto. Dice, porque somos sepultados juntamente con él para muerte, y dice que es a través del bautismo. En el bautismo, dice. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Lo dice la palabra de Dios. Entonces, a través del bautismo es que ocurre como esa muerte simbólica. Claro, cuando nos sumergimos en el agua, ahí estamos muertos. Cuando salimos del agua somos nueva criatura, una nueva persona. Eso es el simbolismo, eso es. Y me llama la atención porque en el bautismo nosotros dejamos de respirar bajo el agua. Es como que en verdad cesa la vida simbólicamente, y después cuando volvemos otra vez a respirar, que salimos del agua, como que tomamos esa nueva vida. Ese nuevo aire Sí, de vida nueva, ¿no? De vida nueva, sí. Entonces, para concluir, Clara, la vida de Cristo, su vida perfecta, nos muestra cómo nosotros debemos vivir. Correcto. Esa vida de dependencia en Dios, en esa comunión constante, en oración, para poder vencer sobre el pecado. Y también su muerte, la muerte de Cristo, nos muestra cómo Él rompió con el dominio del pecado en el hombre. Así es, así es. Y su resurrección, Clarita, nos da el poder para vivir una vida nueva. Amén, amén. Que Dios nos ayude, Clarita. Amén. Ahora, Clara, hay algo interesante acá, y es que no solamente Jesús nos ayuda a vencer sobre el pecado, sino que también nosotros podemos tener victoria sobre el mal, sobre las fuerzas del mal. ¿Por qué? Bueno, estamos nosotros rodeados de fuerzas del mal, ¿cierto? Pero Cristo no solo nos da el poder para vencer el pecado, sino que además nos da poder para vencer el mal. En este caso, Él nos libera como que de todas esas influencias malignas, todas esas influencias satánicas o esos poderes espirituales, que de hecho yo he contado mucho mi testimonio, Clarita, de cómo nosotros como familia estuvimos también muchos años, fueron 25 años, sirviéndole al enemigo en estas cosas, en estas prácticas que prácticamente eran de oscuridad, de las tinieblas, y el Señor nos libertó a nosotros de todo eso. Qué maravilla, gloria a Dios. Entonces, esto yo creo que también forma parte del crecimiento de nosotros. Por supuesto, hay muchas familias, muchos ancestros de las familias actuales, de personas que están en la iglesia, que han tenido esa experiencia que tú dices, tíos, familiares, abuelos, que han hecho cosas oscuras, negras, pero ellos
el poder de Jesús al entrar ellos en Cristo, al bautizarse, son el primer eslabón de una cadena para romper eso, para liberarse de ese mal que ellos vivieron anteriormente. Qué maravilla, ¿no? Cómo el Señor nos ayuda a vencer sobre todas estas cosas malas en las cuales nosotros creíamos, en falsos dioses, en estas prácticas oscuras, donde Satanás quizás pervierte o engaña para que nosotros no adoremos al Dios verdadero, sino que sigamos con estas cosas que no agradan al Señor. En la Biblia se habla de esto también como un mundo espiritual, Clarita. ¿Dónde aparece esto? Claro, sí, porque hay un mundo espiritual, hay fuerzas del mal que no vemos, que no son visibles. Lo dice la palabra de Dios en Efesios 6:12, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas, ¿cierto?, de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esto nos está diciendo, Dayana, que hay cosas que nosotros no vemos. Aquí hay un conflicto en el aire entre el bien y el mal. Hay en que él es bueno y hay que él es malo. Hay una caricatura de eso, pero es cierto, no lo vemos, pero están. Me llama mucho la atención porque dice también que no es una lucha contra carne ni sangre, ¿no? Entonces, pudiéramos hablar que a veces nosotros pensamos que estamos como en una guerra persona a persona, pero hay cosas que están detrás de todo esto, que son fuerzas quizás del mal, en este mundo espiritual que el Señor habla, que están influenciando a estas personas para que haya esta guerra, estos conflictos, Clara. Ay, Dayana, es tan importante lo que tú dices, porque a lo mejor nuestros amigos que nos están viendo, nuestros hermanos, tienen una lucha con alguna persona o con algún conflicto. Pero ustedes tienen que pensar que no es esa persona la que los está atacando. Detrás de ellos hay una hueste, hay un maligno que está utilizando a esa persona para herirnos. Entonces, ahora tenemos que ver de otra perspectiva las cosas. Interesante tener el discernimiento también como para no entrar en ese tú a tú, en ese conflicto directo, sino entender que hay una lucha y hay una guerra espiritual. Eso. Entonces, el Señor también nos da la clave para que ante todas estas circunstancias, Clara, nosotros podamos mantenernos firmes en medio de este mundo, ¿verdad? De principados, de potestades, de huestes espirituales de maldad. Y está en Efesios 6:13. ¿Qué dice? Bueno, Dios nos da la armadura para protegernos de eso. Y en su palabra dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Qué interesante esa armadura que tenemos que colocarnos todos los días. Ahí en Efesios 6 nos da como que cada uno de los elementos que conforman esta armadura, ¿no? Para la cabeza, para la cintura, para el tórax, para todas partes. Y eso nos va a ayudar cada día a ir resistiendo en ese día, venciendo las batallas que se nos van librando. Diarias. Y nosotros vencemos este mal, Clara, porque ya le pertenecemos al Señor, ya formamos parte de sus hijos amados, formamos parte de su reino, ya Él nos traslada del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado, Cristo Jesús, y Él ahora en la persona de su Espíritu Santo, morando dentro de nosotros, nos hace vencer todas estas cosas, tener el discernimiento. Mira lo que dice 1 Juan 4:4. Hijitos, fíjate tan lindo el Señor como nos dice hijitos. Qué tierno es. Vosotros sois de Dios, Clara, le pertenecemos al Señor. Y los habéis vencido, dice que ya hay una victoria lista acá, porque mayor es el que está en vosotros. Fíjate que dice el Señor que está dentro de nosotros que el que está en el mundo. ¿Quién es el que está en el mundo? El enemigo. Vencemos el mal porque Cristo es más poderoso y que está dentro de nosotros. Amén, amén. Luego tenemos, Clara, ahora para seguir avanzando, el aspecto número 2 en cuanto al crecimiento en Cristo. Y aquí vamos a hablar un poco de lo que es la libertad de las prácticas y de las ataduras del pasado. ¿Qué podemos decir nosotros de esto, Clarita? Bueno, hay victoria sobre el pecado, resistimos las fuerzas del mal, ¿cierto? Y también rompemos con esos malos hábitos que teníamos cuando estábamos en el hombre viejo, ¿cierto? Esas conductas abominables, ¿cierto? Y esas ataduras que nos mantienen prisioneros. Todo eso se puede vencer. Amén, amén, porque muchos de nosotros quizás no nacimos en un hogar cristiano. No.
venimos del mundo también, quizás teníamos algunas malas prácticas, pecados recurrentes, vicios, cosas que quizás estábamos allí practicando, pero en el momento en que conocemos a Jesús, todo esto, el Señor nos ayuda para ir abandonando todo esto y que se rompan todas esas ataduras, todas esas cadenas, ¿verdad que sí? Claro. Formas de pensar, muchas cosas. Culpas del pasado. Ujú. Pero es solamente, Clara, a través de Cristo que nosotros podemos tener verdadera libertad. Hay un versículo que habla de que Cristo es el único que nos puede hacer libres. ¿Dónde aparece? El único que nos puede libertar es Él. Lo dice la palabra en Juan 8:36. Dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Interesante, ¿no? Muchas veces nosotros pensamos que quizás con algún tratamiento, con alguna cosa que no negamos la eficacia de esto, pero el que sana de verdad El único. al ser humano de todas estas cosas, esas inmundicias, esos pecados, todas las ataduras, drogas, alcohol, cigarro, pornografía, tantas cosas en las cuales el enemigo nos presenta una y otra vez, Clara, que caemos nosotros por nuestra propia debilidad, por nuestra carnalidad. Eso. Pero el Señor nos hace libres. El único que puede libertarnos de eso. Entonces, esta transformación, ¿cómo ocurre? ¿Es una transformación externa o interna, Clara? No, Dayanita, esto no es una cosa externa, es un cambio interno, una renovación, un renacer, ¿cierto? Un renacer de la persona a una nueva vida. Es un cambio interior. Que muchas personas quizás no lo logran entender, porque hay que vivir el proceso. Sí. Los que hemos tenido un antes y un después podemos testificar, wow, cómo el Señor ha transformado nuestra vida, ¿no, Clara? Y a veces a los demás es difícil comprender eso, como que nos dejan pegados en el pasado y ven al hombre viejo solamente y no creen en nuestro cambio, pero ahí está Jesús para que ese cambio interno se pueda exteriorizar plenamente y nos puedan reconocer que somos convertidos. Amén, qué lindo es el Señor. Y esto hay que vivirlo, hay que experimentarlo. Ahí te invitamos para que tú puedas conocer a Cristo Jesús. Cualquier hábito que tú puedas estar teniendo, droga, alcohol, lo que sea, en el momento en que tú aceptas a Jesús, ya automáticamente Él te va a ir dando la fuerza para que tú puedas ir abandonando todo esto. Él tiene nuevos planes para ti. No importa lo que hayas hecho, no importa ni siquiera la condición en la que te encuentres ahora. Si te entregas a Cristo, Él va a hacer una obra maravillosa en tu vida y te va a transformar y te va a dar una vida nueva. Amén, y lo dice su palabra en 2 de Corintios 5:17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí son todas hechas nuevas. Es maravilloso. Amén, amén. Hay que estar en Cristo y experimentar ese renacer y esa nueva vida. Ya entonces, para cerrar, Clarita, vamos con el último aspecto del tema del día de hoy, de ese crecimiento en Cristo. Y vamos a hablar un poco de la transformación del carácter. ¿Qué podemos decir nosotros en cuanto a esta transformación del carácter, Clara? Podemos decir entonces que no solo cierto es ser salvos en Cristo, sino que es ser perdonados, sino que crecer en Él, ¿cierto? Siendo transformados a su imagen. A su imagen, eso que tú dices es tan importante, Clara, porque el Señor lo que quiere es que todo este proceso de transformación es un proceso de restauración, porque el Señor nos creó a su imagen, somos hechos a imagen y semejanza del Señor. Justamente, sí. Pero se deterioró eso, ¿por qué, Clarita? Por el pecado. Cuando cayó Adán y Eva en el pecado y nos lo trasladó a nosotros, ¿cierto? Y lamentablemente todos hemos nacido en pecado, Clara. Claro, pues, entonces ahí está la cosa. Pero la transformación del carácter, ¿cierto? Conlleva crucificar la carne, ¿cierto? Y reproducir el fruto de su espíritu, del Espíritu Santo. Y hay algunos aspectos del fruto de su Espíritu Santo que nosotros vemos que aparecen en Gálatas 5, 22 y 24. Dice, el fruto del Espíritu es, y fíjate que nombra algunas cositas aquí clave, ¿no? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley.
Y el 24 dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y qué interesante esto, porque se habla de esa transformación del carácter en empezar a reproducir estos aspectos del fruto del Espíritu Santo. Todo esto, que seamos amorosos, que seamos pacientes, que seamos mansos, que tengamos bondad en el corazón, dominio propio, fe. ¿Esto se puede reproducir en el ser humano por nosotros mismos, Clarita? No, solos no podemos, ¿cierto? Porque somos carne, somos débiles, ¿cierto? Entonces la parte espiritual la fortalece el Espíritu Santo. Paso a paso tenemos que ir reproduciendo esos frutos maravillosos. ¿Sí? Y es clave para esto entonces que nosotros podamos permanecer al lado de Jesús. Sin Él no podemos. Porque cuando permanecemos al lado de Cristo es que podemos empezar contemplando a Jesús, pasando tiempo en su presencia, empezar a parecernos a Cristo Jesús. Mira lo que dice Juan 15:5, Clarita. ¿Qué dice? Dice, yo soy la vid. Ustedes conocen ese versículo. Bueno, nuestros amigos miren, escuchen. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Claro, pues si tenemos una plantita, sacamos la rama y la dejamos ahí, se seca. Pero si está en la plantita, florece, da fruto. Sí, eso lo hablábamos también en la lección de esta semana, ¿no? Que es importante la oración para mantenernos conectaditos allí con Jesús. Sí. Es la savia que nos necesitamos para que podamos dar ese fruto que viene siendo el amor, el gozo, la paz, la paciencia, ¿no? Sí. Entonces ya, Clarita, para ir cerrando, nosotros podemos hablar de que este crecimiento en Cristo ocurre bajo dos aspectos que son fundamentales para nosotros o son necesarios dos cosas. ¿Cuáles son? Una, ¿cierto? La primera cosa es que nosotros, el hombre, debe colaborar con Dios. ¿Cómo, cierto? Orando, leyendo la palabra, accionando, ¿cierto? En la obra de Dios. Y la segunda es la obra del Espíritu Santo. Amén. Y el Espíritu Santo va a obrar en la medida en que nosotros seamos intencionales en buscar de conectarnos con el Señor, con las cosas del Señor. Claro, pidamos en oración que venga el Espíritu Santo a nosotros, que habite de ahí, habite dentro de nosotros, como cuando recibimos el bautismo, que vino a vivir nosotros. Pero el Espíritu Santo tiene que morar en que nosotros queramos que Él more ahí, pues, permitirle. Amén, amén, qué lindo, Clarita. Hay un versículo también que habla un poco con respecto a esto, que explica, ¿no? Esto dice 2 Corintios 3:18, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. ¿Cómo? Por el Espíritu del Señor. ¿Y a qué se refiere esto? Este versículo cuando dice nosotros mirando a cara descubierta, Clarita. Y nosotros mirando a Cristo, ¿cierto? Hay un acceso, estando con Cristo hay un acceso directo a Dios. Y Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Amén, amén, amén. A través de ese mirar a cara descubierta, también pudiéramos decir de que a través de Cristo ahora nosotros podemos tener un acceso directo al Padre, ¿verdad que sí? Perfecto. Y como en un espejo la gloria del Señor, Clara. Observamos a Jesús y nos vamos pareciendo a su carácter. Mientras más miremos a Jesús, más nos vamos a parecer a Él. Se habla de la contemplación entonces, Clarita. Sí, por supuesto, claro que sí. Que nos parecemos a lo que contemplamos. Justamente, si contemplamos a Jesús, vamos a ser semejantes a Él. Vamos a tomar su imagen. Recuerda que Enoc dice que resplandecía su imagen porque pasaba constantemente en comunión con Dios. Sí. Y dice que era resplandeciente su rostro hermoso porque se parecía a Cristo, porque pasaba con Él. Amén, amén. Ahí estamos hablando de esa colaboración del Señor, ¿no? En contemplar al Señor. Dice que somos transformados porque en la medida en que vamos contemplando a Cristo Jesús, su carácter, su vida, y vamos estudiando de Él, pasando tiempo en su presencia, conectados, Él va renovando nuestra mente y nos va transformando. Y también dice que es de gloria en gloria. ¿Por qué, Clara? Porque es de paso en paso, o sea, un proceso
un proceso continuo, progresivo, ¿cierto? Va paso a paso. Amén. Son como esas pequeñas victorias que vamos teniendo, ¿verdad? De esos procesos de transformación de nuestro carácter. Vencimos esto. Una gloria, otra gloria, otra gloria, de gloria en gloria con Dios. Amén. En la misma imagen, porque Dios va restaurando la imagen que Él formó en nosotros, esa imagen de Dios que se deterioró por el pecado, ahora Él nos restaura nuevamente a su imagen. Y por el Espíritu del Señor, ¿por qué? Porque obra el Espíritu Santo en nosotros. Amén, qué lindo. Clara, es clave lo que tú estabas diciendo ya para cerrar y para concluir, ¿no? El hombre tiene que colaborar con el Señor para que este crecimiento pueda ocurrir. Así tú decías, en oración, estudiando su palabra, viendo la vida de Jesús, hablando también de las cosas que Cristo ha hecho. Testificando de Él. Ajá. Alabándolo también. Alabándolo, ¿cierto? Y sirviéndole. Qué importante, hermano, hermana, amigos, una vez que uno se ha convertido al Señor y el Señor le ha dado nueva vida, ¿cómo podemos agradecer eso? Sirviéndole. ¿De qué otra forma? Sirviendo a los demás en el nombre de Jesús. Y también interesante, ¿no? Que esto es una obra, este crecimiento forma parte de la obra del Espíritu Santo, porque en el momento en que nosotros aceptamos a Jesús y ya le abrimos la puerta para que Él esté dentro de nosotros, empieza Él ahora, Jesús mismo, a trabajar en todos estos aspectos, ayudándonos a aborrecer el pecado, a vencer sobre el mal, sobre los malos hábitos, sobre nuestra vida pasada, para que poco a poco nosotros podamos ir creciendo en Cristo Jesús. Y ya entonces, para cerrar, Clarita, me gustaría que cerráramos con una cita de Elena de White que me gustó mucho, que está en El deseado de toda la gente, en la página 173, que yo creo que define claramente lo que es esta renovación, esta transformación del carácter del ser humano a través de la obra del Espíritu Santo. ¿Qué dice, Clarita? Dice Elena de White en El deseado de toda la gente, en la página 173. Escuchen algo muy interesante. Cuando el Espíritu de Dios se posesiona del corazón, transforma la vida. Los pensamientos pecaminosos son puestos a un lado, dice, las malas acciones son abandonadas, el amor, la humildad y la paz reemplazan a la ira, la envidia y las contenciones. Amén. Resume maravillosamente. Sí. Pero el Espíritu Santo debe posesionarse del corazón humano para que pueda ocurrir esta transformación. Ven, Espíritu Santo, ven. ¿Te gustó el tema, Clarita? Me encantó. Sí. Ahí seguimos creciendo, seguimos avanzando. Es un proceso, es continuo, lleva tiempo, pero en la medida en que más colaboramos con el Señor, pasando tiempo en su presencia, esto se va a hacer un poco más efectivo, ¿no? Va a ocurrir en nuestra vida este crecimiento en Cristo. Sí, y oren para que el Espíritu Santo los posea. Amén, amén. Clarita, entonces vamos a orar para cerrar este tema tan lindo. ¿Quieres hacerla tú o quieres que la haga yo? Si quieres, ¿puedo orar yo? Ya. Oramos entonces. Querido Padre que estás en los cielos, te damos gracias, oh Dios, por la oportunidad que nos das primeramente de conocerte, conocer a Jesús, de poder habitar, Señor, dentro de nosotros a través de la persona de tu Espíritu Santo, Señor. Pones en nosotros ese deseo de amarte, de amar a Jesús, de poder caminar contigo y poder ir venciendo, Señor, sobre el pecado con el cual hemos nacido, Señor. Te damos las gracias porque esto es una obra tuya. La parte que a nosotros nos corresponde es colaborar contigo, Señor, en permanecer a tu lado, permanecer al lado de Cristo, para que esa obra vaya ocurriendo, Señor, en forma progresiva en nuestra vida. Te damos gracias por tu palabra preciosa. Te damos gracias porque pones en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad, Señor, para levantarnos, para orar. Nos atraes hacia ti, hacia tu precioso corazón. Señor. Te damos las gracias, Señor, porque antes estábamos desorientados, quizás perdidos en el mundo, pero tú nos has dado una vida nueva, Señor. Hoy en día podemos disfrutar de lo que es el proceso de la conversión.
Hay muchas personas que quizás nos están viendo, que están atadas quizás a las fuerzas del mal, quizás a muchos pecados, Señor, ataduras, vicios. Pero en el nombre de Jesús te pedimos que tú puedas ayudarlos a través de ese mensaje y que ellos puedan, Señor, buscarte de todo corazón. Que seas tú, Señor, trabajando en cada una de estas adicciones, rompiendo toda atadura, Señor, y haciéndolos libres. Que ellos también puedan disfrutar, Señor, de todo lo que es ser libre en Cristo Jesús, Señor. Que puedan crecer también y tener una relación tan linda contigo, que ellos también se puedan sentir que forman parte de este pueblo maravilloso. Te damos gracias, Señor, por este sábado maravilloso que podemos compartir contigo, por tu palabra preciosa, y te pedimos que te quedes con nosotros, Señor, en el resto del día. En Jesús te lo pedimos. Amén y amén. 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 Veo tu corazón, veo tu situación, puedo ver tu aflicción, veo tu dolor, veo tu interior, veo tus lágrimas caer y tu desesperación. Como quisiera tomarte en mis brazos y levantarte de allí donde tú estás. Déjame ser tu sanador, déjame ser tu salvador. Pon tu confianza en mí, que yo te levantaré. Déjame ser tu protector, déjame ser tu ayudador. Pon tu confianza en mí, que yo te levantaré de donde tú estés. Te cubrirán, descansa en mis brazos, estoy a tu lado, te ayudaré, yo te bendeciré y tu desierto transformaré en un manantial. Como quisiera tomarte en mis brazos y levantarte de allí donde tú estás. Déjame ser tu sanador, déjame ser tu salvador. Pon tu confianza en mí, que yo te levantaré. Déjame ser tu protector, déjame ser tu ayudador. Pon tu confianza en mí, que yo te levantaré. Déjame ser. Pon tu confianza en mí, que yo te levantaré. Déjame ser tu protector, déjame ser
interesante estuvo el tema. Espero que a nuestros amigos también les haya gustado, Dayanita. ¿Qué te parece a ti? A mí me encantó porque aprendí tanto de cómo nosotros debemos crecer en nuestra experiencia cristiana con el Señor, claro. Muy interesante, como queda para otra parte, segunda parte. Sí. Bueno, ¿qué viene ahora, Dayanita? Mira, yo me encanta escuchar alabanzas al Señor el ¿Te sábado. gusta la música? ¿Será que escuchamos otra alabanza, Clarita? Escuchémosla. Ya volvemos. La invitamos. Vengo a ti, Jesús, quiero renovar mi ser con el gran amor que encontré en ti. Yo sé que todo el mal, manchas que en mí están, se terminarán por tu gracia y amor. Ven, Jesús, llévame en tus brazos. Quiero estar siempre junto a ti. Y así volar tan alto como un ave, pues quiero recibir tu espíritu en mí, por tu gracia y amor. Con mis ojos hoy quiero contemplar tu faz, conocer tu amor y crecer en ti. Renueva mi pensar, enséñame de tu verdad cada día más, por tu gracia y amor. Ven, Jesús, llévame en tus brazos. Quiero estar siempre junto a ti. Y así volar tan alto como un ave, pues quiero recibir tu espíritu en mí, por tu gracia y amor. Ven, Jesús, llévame en tus brazos. Quiero estar siempre junto a ti. Y así volar tan alto como un ave, pues quiero recibir tu espíritu en mí, por tu gracia y amor. Pues quiero recibir tu espíritu en mí, por tu gracia y amor.
Me encantó esa alabanza, Clarita, ¿te gustó? Muy linda, maravilloso. ¿Y ahora qué vamos a invitar a nuestros amigos a algo? Sí, porque nosotros aquí tenemos una programación muy especial los sábados. A las 9:30 de la mañana empezamos con ¿qué, Clara? Empezamos para dialogar, escuchar palabras, interesantes temas acá en cuanto a la Biblia. Todo eso a las 9:30 te invitamos en nuestra escuela sabática. Qué maravilla, ¿verdad? Ahí escudriñamos las escrituras, vamos aprendiendo, hacemos preguntas. Ajá, ¿por qué dice esto? ¿Qué dice el Señor? Es interesante, a mí me gusta la Y escuela. además la gente nos escribe y hace preguntas, pide oración. Ahí te invitamos entonces a las 9:30 de la mañana para que te logres conectar con nosotros aquí en tu canal Fe y Esperanza para que puedas disfrutar de la palabra de Dios. Puedes escribir también en el chat, dejar tus inquietudes, tus opiniones, agradecimientos, desde dónde nos estás escribiendo y ahí en vivo vamos a estar atentos para ir respondiendo cada una de tus preguntas. Y a las 11 que tenemos, Clarita. Tenemos también otra oportunidad para que vengan a conocer de Dios, para que vean su palabra, escucharla, dialogar y también escuchar alabanza a los que les gusta la música, ¿cierto? Y eso es a las 11 de la mañana aquí en nuestro templo de Fe y Esperanza. Y es maravilloso porque tenemos también música en vivo. Sí. Hay unas alabanzas preciosas. Preciosas. Ayer tuvimos un programa con los niños, estuvo muy lindo, ¿te gustó? Sí, muy tiernos. Así que los dejamos invitados cordialmente, no se lo pierdan. Amén, amén. Te invitamos para que puedas venir acá a nuestra iglesia Fe y Esperanza, ubicada en Huérfanos 2309, Santiago. Ven, aquí te vamos a abrazar y te vamos a recibir con un corazón dispuesto. Desde que entras por esa puerta te vamos a dar una cordial Me bienvenida. consta. Bueno, yo vine para acá y me quedé aquí, me encantó. A mí también me recibieron tan bien que me quedé aquí muchos años. Aunque nuestra iglesia es una iglesia maravillosa, Clarita, en cualquier Qué parte. especial. Sí, hay muchas iglesias en todas partes, donde quieren en sus barrios. Hay que buscarlas nomás ahí. Entonces ahí te dejamos cordialmente invitados para que te logres conectar a partir de las 9:30 de la mañana con nosotros a través de tu canal Fe y Esperanza. Y con esto entonces ya cerramos, Clara. Cerramos, les deseamos un feliz sábado. ¡Feliz sábado! ¡Chao! Adiós, bye bye. Siento el sonar, sonidos de vientos, y lo siento más cerca que el ayer. Puedo oír ya la trompeta, puedo ver ya los salvados. El Señor vendrá, el Señor vendrá, y los cielos se abrirán. Cuando Cristo venga, bajando en sus nubes, los muertos resucitarán y se levantarán, y todos los que estemos aquí seremos transformados al clamor final. Los cielos se abrirán. Las profecías cumpliéndose están. Nada falta,
y el pueblo escogido persecución tendrá. Solo falta poco tiempo. Todo indica que está cerca la venida del Señor. Y al clamor final, los cielos se abrirán.